Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con el curso de Seminario de Tesis 1 de la Maestría en Planificación Estratégica del Desarrollo, continuando con nuestras clases, vamos a hacer una revisión sucinta de todo lo que se refiere al marco teórico, su importancia, su significado, su trascendencia y todo aquello que nos va a permitir elaborar ese marco teórico. Vamos a revisar el concepto del marco teórico, la construcción del marco teórico y fundamentalmente las funciones del marco teórico. Toda esta información en las clases virtuales regulares que tenemos está siempre a su disposición. Como siempre, Jorge Ríos los saluda y vamos a empezar esta charla en relación al marco teórico. Lo primero que tendríamos que señalar es cuál es el concepto referido al marco teórico. Por esto recurrimos a muchos autores, investigadores reconocidos, y dentro de ellos vamos a encontrar en estas definiciones, en lo que hemos recomendado en la literatura, algunos de ellos, y dos en particular, que Fernández, que vamos a revisar, ¿no? El concepto que ellos plantean en relación al marco teórico señalan lo que se está presentando en esta diapositiva, que es el compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el pasado y el actual estado del conocimiento sobre el tema o el problema del estudio. Ayuda a documentar nuestra investigación, agrega valor a la literatura existente. Otro concepto de Arias Galicia nos señala, para el marco teórico, que radica en presentar los razonamientos que fundamenten la supuesta relación entre los factores o variables, una conexión entre la posibilidad de un antecedente y su correspondiente consecuente, la relación entre un posible factor casual y un conjunto de ellos y sus correspondientes efectos. La construcción del marco teórico, de modo en síntesis, podemos decir que conlleva a revisar la literatura correspondiente y adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia. Hemos dicho que en las primeras aproximaciones, nosotros al revisar la literatura, vamos a tener probablemente que establecer en función al interés del tema una identificación preliminar de la literatura que vamos a revisar, tanto temática como por autores, y a partir de ellos haremos una primera aproximación para luego hacia adelante poder entrar con mucho más detalle en función de la construcción del marco teórico. Como funciones del marco teórico, vamos a señalar que pasa revista a la situación actual del conocimiento en un tema dentro de una disciplina o ciencia. Esto es fundamental porque va a establecer una línea de base sobre el estado actual de un determinado tema de interés de investigación. De otro lado, ese marco teórico puede identificar y señalar con precisión los vacíos o lagunas existentes en cuanto a dicho conocimiento o a la práctica de la profesión, considerando aspectos como las anomalías, es decir, cuando una teoría no se cumple o no se cumple del todo. La estructura lógica del marco teórico, engranando toda la información de manera coherente. Justificar las razones para suponer una relación entre las variables, definir variables y dar pie a las hipótesis. Obviamente todo lo anterior recurriendo a distintas fuentes necesarias, libros, revistas científicas y muchos otros documentos que tenemos que identificar de una manera preliminar, estructural y obviamente indagar en mayor profundidad para poder construir esto que llamamos el marco teórico y que nos va a permitir, digamos,
encaminar adecuadamente nuestro proceso investigativo. Para Tamayo y Tamayo, el marco teórico cumple las siguientes funciones. Sirve para cuestionar, conducir, reformular o cambiar el planteamiento del problema de investigación. Ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema. Delimita el área de investigación. Sugiere las guías de investigación dando alternativas del enfoque para tratar el problema. Conjuga conocimientos del área que se va a investigar. Expresa proposiciones teóricas, generales, postulados y marcos de referencia que sirven de base para la formulación de hipótesis, manejar las variables y guiar el curso de acción. Esto es muy importante, es sustantivo, tiene su trascendencia en el proceso de la investigación porque va a constituir pues esa plataforma teórica en la cual vamos a tener que referenciar todo nuestro proceso investigativo. Hemos dicho que la información se encuentra en distintas fuentes. La calidad es de las mismas, hay que determinarlas, hay que investigarlas, pero en términos generales los distintos autores señalan que las fuentes de información se pueden clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Eso también de alguna manera lo hemos estado señalando en las distintas clases y con algunos ejemplos. Revisar la literatura es consultar y obtener bibliografía, materiales útiles para los propósitos del estudio, que pueden diferir de un estudio a otro, de los cuales se extrae y se recopila información relevante para el problema de investigación. Por lo tanto, queda claro que es una revisión, es una lectura de manera selectiva. Cuando definimos las fuentes primarias, también podemos traer a colación a algunos autores para su definición de fuente primaria. Las fuentes primarias proporcionan los datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los resultados como libros, antologías, artículos, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias, seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentos, videocintas, en diferentes formatos, en foros, páginas de internet, entre otros. Es decir, en función al tema que vamos a investigar, podemos traer a colación que en distintos medios o formatos vamos a tener acceso a información de fuente primaria, validada, reconocida, que hay que identificarla obviamente, y poder hacer en su momento un cruce de fuentes, hacer un análisis de cada una de ellas, ¿no? También se ha mencionado, y es frecuente hablar de la información o los datos que podemos capturar de fuentes secundarias. Y esto también el autor León Sánchez dice que son listas o compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas, es decir, ha tenido un procesamiento de una determinada área del conocimiento en particular, las que comentan a los artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos especializados. Es de alguna manera también una interpretación en muchos casos de fuentes primarias, ¿no? Por último, también este autor señala lo que se conoce como las fuentes terciarias, señalando que constituyen los documentos donde se encuentran las referencias a otros documentos de características diversas, correspondientes también a artículos de revistas y otro tipo de publicaciones. Son útiles para detectar fuentes no documentales como organizaciones que no financian estudios, miembros de asociaciones científicas, etc. Es decir, acá también tenemos que entender que podemos encontrar en las distintas fuentes y en muchos casos también en la tercera, información que en casos particulares nos puede ser de mucha utilidad. Avanzamos rápidamente y vemos que en esa revisión de la literatura tenemos algunas fases o unos momentos en este proceso. La primera de ellas es una revisión general,
tenemos un marco de referencia de repente un poco amplio. Podemos ir de alguna manera afinando, es decir, detectar o identificar con toda claridad la pertinencia de esa literatura con el tema de investigación. La consulta, la extracción y recopilación de una manera mucho más específica, cuando nosotros accedemos a distintas fuentes, visitamos bibliotecas, academia, algunas bases de datos, y todo esto nos va a permitir pasar a la siguiente fase, que es la construcción del marco teórico, ¿no? Muy rápidamente señalamos que la revisión de la literatura se puede iniciar muy rápidamente o directamente con el acopio de las fuentes primarias. Esto ocurre cuando el investigador ya conoce su localización. En muchos casos esto es un poco frecuente, porque cuando nosotros hemos tenido la idea inicial, que hemos de alguna manera comenzado a modelar, también en paralelo, seguramente ya estamos identificando cuáles son las fuentes que vamos a tener que indagar, porque definitivamente hay una cierta familiaridad del investigador, del maestrista, del tesista con el tema y conoce también de una manera mucho más específica dónde se ubicaría esta información. La recuperación o la obtención de las fuentes, una vez que se han identificado, es decir, ya localizada de una manera física, electrónica, filmotecas, hemerotecas, se hace esta recuperación, ¿no? Incluido, digamos, la base de datos a través de Internet y otras fuentes. En la fase de la revisión de la literatura, la consulta, ¿no? Es decir, en este momento ya estamos de alguna manera seleccionando aquellas que nos van a servir, que son de utilidad para el marco teórico específico y desechar de las que no van a ser de utilidad. Servirán probablemente para otras investigaciones, serán referencias, pero en el caso específico no. En todas las áreas de conocimiento de la fuente primaria más utilizadas para elaborar marcos teóricos son los libros, revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, porque entendemos que en los eventos científicos, en los congresos especializados, de alguna manera se está un poco al día tomando las referencias actuales para poder de alguna manera señalar cuál es el estado del arte, en qué estamos en este momento, la importancia y la trascendencia de un determinado tema en el mundo académico, en el mundo de la investigación. Cuando hacemos la fase de extracción y recopilación de esa información de interés, acá hemos dicho que tradicionalmente lo hacemos de una manera manual, es decir, es el investigador que a través de su lápiz, su cuaderno, de repente accede a unas fotocopias, pero hoy en día también sabemos y conocemos y hemos recomendado que existen ya programas informáticos, es decir, software que a partir de recuperación a través de palabras claves, de keyword, etcétera, podemos hacer también un acopio de información cuando las fuentes son bastante amplias, ¿no? Y eso nos permite de alguna manera un poco más rápida probablemente hacer los procesos de la extracción de la información. Y esto también es importante por el tema del factor tiempo y que obviamente no está, digamos, obviando propiamente la revisión, ¿no? Es simplemente para el proceso de la extracción, para después una revisión y una adecuada clasificación y valoración de la información que podemos nosotros extraer, ¿no? Varias maneras de resumir la referencia, se ha revisado, también se les ha pasado el material respectivo, es de alguna manera como la cita, los datos bibliográficos en relación al tema de investigación, la muestra, el procedimiento de la investigación, resultados, conclusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando también estamos en este proceso es bastante interesante organizarlo en ficheros que nos permitan poder hacer la recuperación de la información que nos interesa y ordenarlos de una manera cronológica, por tema, subtema, es decir, de una manera estructurada, ¿no? Y una manera de resumir una referencia completa incluye pues la cita o datos bibliográficos, el problema de investigación, la hipótesis, el sujeto de la muestra, los procedimientos, resultados y conclusiones. Todos estos aspectos que venimos desarrollando con el marco teórico que hemos alcanzado también esa bibliografía es que ustedes
en la siguiente clase nos van a presentar, cada uno obviamente enmarcado en el tema de investigación que ustedes mismos han seleccionado. Por eso, en tal sentido, no queda más que agradecerles la atención prestada, como siempre, señalando nuestra mejor predisposición para colaborarles de manera muy concreta para el desarrollo del encargo. Esperemos que en todo esto del seminario de tesis 1, cuando pasen al siguiente nivel, el seminario de tesis 2, seguramente va a ser fundamental en la construcción de su propio proyecto de tesis. No me queda más que darles las gracias por la atención prestada y señalarles que estaremos siempre a vuestra disposición cuando así lo requieran. De parte de la institución y su docente Jorge Ríos. Muchísimas gracias.